Se lo leo. Construcción y percepción del espacio en el jardín del té. Bueno, este es un trabajo de confluencia porque responde a una tesis de grado en geografía de mi parte y de Laura. Forma parte de su trabajo acerca de la identidad en torno a la cultura del té japonesa. Esta ponencia le titulamos Representación, Construcción y Percepción del Espacio en el Jardín del Té, ver cómo estos diferentes elementos están relacionados. Y es mi segunda inserción dentro de este recorrido histórico, porque en una presentación anterior, en el Congreso de Alada, que se hizo hace poco, tomé, digamos, dos tipologías anteriores al jardín. Generalmente uno dice estudia el jardín japonés y con eso está diciendo muy poco, ¿no? Porque el jardín japonés tiene toda una historia propia desarrollada en Japón, comparable a la historia del paisajismo en Occidente. Entonces hay que hacer siempre muchas aclaraciones. En cuanto al jardín del té, lo primero que hicimos en esta exploración fue realmente ver si había una categoría que se podía llamar jardín del té. Y efectivamente, revisitando, digamos, todos los textos, podemos ver claramente que dentro de lo que... Si ella después va a leer. Tiene que leer algo. Ver claramente que las tipologías previas, que se remontan a la época Heian, que son los tipos traídos de China, hemos copiado prácticamente en forma literal, son estas que aparecen allí a la izquierda, esos modelos de paisajes bucólicos con islas y lago y puente, que representan de cierta forma también el arquetipo del paisaje japonés, ¿no? del archipiélago. Luego, siguiendo continuando para este lado, una tipología que es como una representación pictórica, realizada para ver desde un punto de vista fijo. La segunda sería también con influencias chinas, ¿no? De la pintura china. El tercer tipo es el jardín que se ha llamado Zen, que eso también está criticado dentro de la historia del jardín japonés, pero es un jardín seco, ¿no? Que ahí se abstrae de toda la vegetación que se puede ver, y también está hecho para contemplarse un punto de vista fijo, que en este caso sería generalmente es la veranda del templo o subtemplo donde se realizó esta composición, que sigue representando lo mismo, ¿no? Un gran paisaje, pero hecho a una escala mucho menor. En cambio, el jardín del té no responde a ninguna de estas tipologías, y podemos decir que es como un jardín de transición, cuyo objetivo es llegar al punto culmine donde se celebra la ceremonia del té, que es la chashitsu, ¿no? La choza o la cabaña, o como lo queramos traducir. Por eso es que todos los investigadores acerca del jardín del té lo han visto como una especie de viaje hacia adentro, ¿no? Porque uno empieza físicamente desde afuera hacia adentro y culmina en este punto más interno del recorrido, que es la chashitsu. Se puede hacer como una especie de abstracción de la estructura que tiene el jardín del té, pero básicamente consta de un jardín exterior y un jardín interior separado por fronteras. Esta es una categoría, ¿no? La de frontera que usamos, no lo vamos a desarrollar mucho acá, pero es una de las categorías dentro de la geografía de la percepción para analizar este espacio como un espacio
percibido como un espacio vivido. Ahí se pueden ver las diferentes estructuras que tiene que contener idealmente un jardín del té, ¿no? Desde la puerta de entrada, que separa el interior del exterior, el lugar donde se espera, ¿no? Que hay toda una secuencia de movimientos, esto de entrar, caminar, sentarse, esperar, levantarse, volver a caminar, al que se van incorporando acciones que determinan en sí que este jardín hay que verlo en forma orgánica con lo que se hace en la ceremonia del té, porque ya desde que uno entró está en un ritual, con esta secuencia de acciones que implican el cuerpo y la percepción y que se van repitiendo. Esas son las diferentes etapas hasta llegar lo que se puede decir el Sancta Sanctorum del jardín del té, que es la Chashitsu. Este esquema, ¿no? Está basado en grabados del siglo XVII, si no mal no recuerdo, XVIII, en forma esquemática. Lógicamente, estos son los principales elementos que tiene que contener un jardín del té para ser determinado como tal, pero las variables son infinitas. No importa. Bueno, acá voy a hacer una cita, voy a leer de un especialista, Peter McKean, que trabajó bastante a fondo el tema del jardín del té, y él dice, en su interpretación más simple, el roshi, bueno, no hablaste del roshi, es la palabra japonesa que designa, gracias, designa este tipo de jardín, es solamente un sendero cubierto de musgo que lleva a la sala de té. En su comprensión más amplia, es el comienzo de un viaje hacia adentro. Esto que venías hablando recién. Claro, porque debemos comprender que al ser un jardín que es una transición digamos, es un jardín camino, digamos, está identificado con este nombre de Roshi, que justamente identifica este camino físico. Pero de ahí una lectura superficial. De acuerdo a lo que dice King, tenemos que ver que este camino representa algo mucho más transformador. La representación, hablamos acerca de uno de los conceptos, es el de representación, que está representando justamente la configuración de este jardín del té, cómo está hecho, en dónde estamos cuando entramos en un jardín del té. Y lo que se intenta recrear en esto es un entorno de montaña, un entorno de retiro. Simplificado en esa frase que es la ermita en la ciudad. Este es un tema que aparece no solo desde la creación del jardín del té en época Momoyama, ¿no? Siglo XVI, sino que ya esta visión de la ermita en la ciudad ya aparecía de antes, pero en otro contexto. Pero apela a ese sentimiento de retiro, de alejarse del mundo, manteniéndose en el lugar donde uno vive, a unos pasos del ajetreo y el polvo, digamos, de la ciudad. Esta imagen del polvo, ¿no? Que nos tenemos que imaginar en la antigua ciudad de Kioto. Y arquitectónicamente, digamos, nunca me deja de llamar la atención que hayan elegido esta representación que parece una choza, digamos, solitaria, perdida en la montaña, porque nos tenemos que imaginar que esto no lo construyó un campesino, digamos, esta cultura alrededor del té, parte de las clases más
más altas de la sociedad. Y si lo comparamos con los jardines que han producido, que se han producido en Occidente, la distancia está a la vista, ¿no? Piensen en las villas italianas del Renacimiento, Versalles, los jardines paisajistas ingleses, todo hecho siempre por las clases altas de la sociedad, ¿no? Sin embargo, acá eligen algo tan mínimo y tan, a lo mejor, despreciable como una choza perdida en la montaña. Por eso es una especie de, incluso uno de los autores lo llama como una especie de contracultura a todo lo que se empieza a mover alrededor del tema. João Rodríguez, un jesuita portugués. El micrófono. João Rodríguez, un jesuita portugués que visitó la isla en el siglo XVI, que estaba allí, comenta, hablando de los comerciantes ricos que tenían este tipo de residencia, dice, cito textualmente, ellos lo llaman en su lenguaje Shichu no Sankyo, que significa ermita solitaria que se encuentra en el medio de una plaza. Bueno, después siguiendo el mismo autor que hablábamos recién, King, él hace un análisis bastante exhaustivo de esta expresión Shichu no Sankyo, y lo compara con otro, que es Shichuin, y bueno, termina concluyendo, para hacerlo no tan largo, que ambos términos representaban la ermita de la ciudad, es decir, encarnaba la aspiración de la persona que se retrotraía de la vida mundana, aunque ello implicara abandonar riqueza y posición social, sin retirarse físicamente de la ciudad, sino recluyéndose en estos lugares virtualmente apartados. Siguiendo con João Rodríguez, me llamó la atención, digamos, él escribe 4 capítulos de su historia de la iglesia en Japón, que la escribe ya en Macao, una vez que ya ha sido expulsado, que haya dedicado 4 capítulos extensos, completamente, donde se detalla hasta el pormenor toda esta cuestión alrededor de la ceremonia del té. Y en uno de los capítulos él habla mucho acerca del sentimiento que despertaban estos jardines del té, estas representaciones de las ermitas solitarias, y que era la nostalgia y la melancolía. Y cuando leí esto, lo primero que pensé fue que João Rodríguez estaba en forma proyectando, digamos, estos sentimientos que se veían en la Europa medieval, ¿no? Acerca del sentimiento de esta presencia de la muerte o de la pérdida del centro de ese mundo cristiano, de Jerusalén en manos de los musulmanes, etc. Pero después, pensando, ahondando, digamos, en la historia japonesa, especialmente ya desde la literatura Heian, este sentimiento del mono no aware, ¿no? Vi que no solo se puede achacar toda una proyección, sino que hay algo presente acerca de una nostalgia y melancolía en estos parajes. Pero más que melancolía, que refiere a una especie de un sentimiento de tristeza, me gustó el de nostalgia, porque el de nostalgia refiere a un lugar y a un tiempo perdido. Y este lugar perdido o añorado que se desea tener ahí en la ciudad justamente es de la ermita solitaria. Por eso me parece que esa interpretación que hace y descripción que hace João Rodríguez se puede comprender dentro de la cultura, de la historia japonesa. Y tiene que ver con estas imágenes, ¿no? que se respiran como una especie de nostalgia y por sobre todo de un sentimiento de tranquilidad.
el mismo Joao Rodríguez lo describe, lo que va sintiendo, que es justamente lo que nos interesaba también, cuál era la percepción de estos espacios, y lo hemos visto, lo hemos rastreado con diferentes autores, y vamos a hacer un salto para no... Laura, sí. No, el de... Perdón. Sí, lo que van a leer son 13 fuentes, empezando por Joao Rodríguez, después una de un investigador, un profesor alemán que en la época en plena guerra, él está en Japón, está enseñando literatura alemana y bueno, va a un jardín del té, después escribe un libro sobre eso después de la guerra. Y la última es de Sen no Rikyu, o sea, no es cronológico. Bueno, empezando entonces por el raconto de Joao Rodríguez, él dice: se sientan en un cenador durante un rato, relajándose y mirando el bosque. Luego caminan por el sendero que atraviesa el bosque hasta la casa del Cha. Contemplan silenciosamente todo lo que ven: el bosque mismo, los árboles individuales en su entorno y estado natural, el camino de piedras y el toco cuenco de piedras, el Sukubai, donde se lavan las manos. Siguiendo con el japonólogo alemán, que es Horst, bueno, no sé leer alemán, Hamish, describe así su primera experiencia de Cha-no-yu. Y con cada paso a la profundidad del jardín, el mundo cotidiano, con su ruidosa prisa, se desvanece de la mente. Uno entra en un mundo que está libre de las presiones cotidianas. Se olvida de las formas y deja de preguntarse los porqués. Cuanto más profundo penetra el huésped en el jardín, en este mundo de solemne tranquilidad, más libre se vuelve de los cuidados cotidianos. Los otros huéspedes también parecen haberse transformado. Todos ellos han olvidado las cosas cotidianas que normalmente gobiernan sus vidas, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche. Desechándolas, se han comprometido incondicionalmente a este mundo de silencio y de libertad interior. Y por último, Sen no Rikyu, bueno, en realidad es un discípulo, ¿no?, que registra sus lecciones, dice: el Cha-no-yu, realizado en la pequeña habitación, es por sobre todo una cuestión de realizar la práctica y de lograr la realización de acuerdo con el camino budista. Deleitarse en el refinado esplendor de una vivienda o en el sabor de las delicias pertenece a la vida mundana. Bueno, y gracias a esto, digamos, pudimos ver una coherencia que se mantiene en estas tres visiones diferentes, porque uno de los dificultades y errores en que caemos normalmente es que el jardín japonés, así como categoría que llega a Occidente, se difundió de una manera muy ideal. Incluso después, bueno, se critica esta idea la idea del jardín zen, por ejemplo, porque habían puesto incluso en algunas producciones fotográficas que se mostraba esto al exterior, a un monje meditando frente al jardín, y digamos, y esa no es la práctica justamente que podemos rastrear en documentos. En cambio, aquí se ve claramente que tanto un jesuita español del siglo portugués, perdón, del siglo XVII, un alemán, digamos, de la época de la guerra, y el mismo Sen no Rikyu hablan de este jardín del té como algo que es mucho más que un jardín, como lo podemos considerar, como un lugar donde se ha ornamentado con vegetación en el exterior para hacer más linda la vida a nivel estético. Nosotros
en base a esto entendemos que el jardín es como una especie de dispositivo que hay que considerarlo en forma conjunta con la Chashipsu, y especialmente con lo que se hace dentro de la Chashipsu, que lleva a que el visitante, el huésped, se haga consciente, digamos, de su cuerpo, de sus movimientos, del entorno inmediato, que centre su mente en ese aquí y ahora, y que esto se vaya reforzando a través desde el mismo momento que ingresa a ese espacio húmedo y umbrío, ¿no?, de montaña, que está a 5 pasos de la avenida de la ciudad, digamos, y que lo lleve a ser consciente de sí mismo. Digamos, esto sería como un dispositivo que tiende aspiracionalmente a eso, como un ideal. Lógicamente no todas las personas pueden entrar a un jardín y no sentir lo mismo, pero este sentimiento de calma al menos, o de paz y de encuentro que se hace a lo largo de todo este recorrido, vemos que es algo frecuente, que aparece en todas las fuentes y en la misma experiencia nuestra, ¿no? Y para terminar, unas breves conclusiones. El jardín del té requiere un paraje solitario y umbrío de montaña. No era mera escenografía, sino que constituía como organismo vivo de ritual, como espacio transicional que conducía gradualmente al visitante desde el exterior, el mundo con todas sus miserias, hasta la paz de la simple y rústica choza del té. El jardín del té y la ceremonia del té a lo largo de su desarrollo se fue sublimando, dándole a una práctica visible y cotidiana una dimensión trascendente en el plano de lo simbólico y vivencial. Así fue como un simple camino de piedras pasó a ser inicialmente sinónimo de jardín del té, luego se transformó en el camino con mayúsculas, análogo a la búsqueda de la iluminación, perseguida por el budismo zen, y análogo también a la práctica del chado, otra sublimación a partir del chanoyu, que significaba simplemente agua caliente para el té. Así se desvanecía lo cotidiano y aflorado lo sagrado, una costumbre ordinaria se convertía en ritual solemne, un simple recorrido por el jardín en un viaje de descubrimiento interior, una rústica choza en un verdadero santuario. Gracias. Y pensemos que los gobiernos de los samuráis son los bakufu, que es literalmente las tiendas, el gobierno de la tienda de campaña, la transitoriedad, y el samurái siempre pensándose como una persona rural. Y sobre todo en el periodo Momoyama, el fin, la decadencia del shogunato Kamakura de los Ashikai y la visión del resto de los samuráis, que los Ashikai se habían, como diríamos, refinado demasiado, se habían convertido a los usos de la corte de Kioto y se parecían otros nobles más. Entonces, quizás en ese mismo sentido la idea de esa choza es volver a esa esencia abogada de los samuráis, enfrentándose a la corte refinada que podía ser esos templos majestuosos y como una identidad propia de esta nueva clase de gobernante. Sí. Sí, bueno, también y lo último, sí. No, perdón, que me acordé para sumar a eso la cuestión de la nostalgia, el sentimiento de Natsukashi y en todo caso del Furusato, como lo podemos entender hoy, también viene a eso de los samuráis, que después va a terminar construyendo grandes ciudades, pero que en realidad tienen un origen en Perú. Sí, volviendo a la visión de Joao Rodríguez, también hay que destacar la problemática acerca de los comerciantes de Sakai, ¿no? Sakai, esta ciudad portuaria que compara, digamos, con las repúblicas italianas que habían logrado gran autonomía. Entonces habla de esta clase comerciante que no tenían, digamos, posibilidad de copiar por cuestiones sociales la arquitectura de la corte, o más de tipo suntuoso,
Entonces empiezan a colarse, digamos, por estos intersticios y producir esto. Lo mismo pasa con todos los objetos de la cultura del té, que anteriormente eran importados, tenían un valor incalculable, y a partir de esta vuelta a una estética más despojada, ¿no? el famoso wabi sabi, en poco tiempo, el mismo Jean Rodríguez dice que esta especie de moda de recuperar lo rústico por los comerciantes hace que en poco tiempo empieza a crecer el valor de estas cosas que antes, hacía 30 años atrás, no valían nada, y bueno, todo empieza a ser de nuevo dominado por las clases más pudientes de la sociedad. Japonés en Argentina, y a lo que voy es que en el mismo diseño, un paisajista le imprime un sello que hace a cómo se debe vivir ese jardín. El jardín japonés, algo que no nombré en la ponencia, del té, el jardín del té, explícitamente dicen que no tiene que tener flores, cosas que desvíen la atención. Tienen que ser algo que calme. Tampoco hay grandes vistas, ¿no? donde entretener la mirada, sino que cobija, digamos, tiene este aspecto, esta característica de cobijar y dirigir la mirada o la percepción a un plano o a algún elemento cercano. Por eso, digamos, no es algo que inspire a salir corriendo y a gritar o ponerse a cantar un jardín del té. Si está diseñado de forma correcta, vamos a decirlo, tiene que promover otros sentimientos y percepciones. Muchas gracias. Bueno,